Esta es la narración de Saúl, el primer monarca de Israel. Designado por Dios para guiar a su pueblo, Saúl inició su reinado con grandes triunfos y una promesa de prosperidad. Sin embargo, a medida que avanzaba su historia, la desobediencia y la arrogancia lo distanciaron del plan divino, llevándolo a un desenlace trágico. Su existencia nos enseña que no es suficiente con comenzar de manera adecuada. Es crucial mantenerse firme en la fe y en la obediencia a Dios hasta el final. El pueblo de Israel atravesaba un periodo de intensa agitación. Durante años fueron regidos por jueces, líderes seleccionados por Dios para dirigir al pueblo en momentos de crisis. Sin embargo, algo empezó a transformarse. Al observar a las naciones circundantes, los israelitas sintieron que les faltaba algo: un rey, alguien que pudiera guiarlos en la guerra, organizar el reino y aportar estabilidad. Esta necesidad creció hasta convertirse en un grito: «Deseamos un rey». Así se lo manifestaron al profeta Samuel. Al principio Samuel se resistió. Sabía que al solicitar un rey, el pueblo rechazaba la guía divina. Pero cumpliendo con las instrucciones de Dios, Samuel aceptó la tarea de hallar al primer rey de Israel. Y fue entonces cuando apareció Saúl. Saúl era un joven alto, robusto y atractivo de la pequeña tribu de Benjamín. No parecía estar destinado a la realeza. Era simplemente una persona común y corriente que buscaba los burros perdidos de su padre. Pero fue durante esta simple tarea que conoció a Samuel, y el rumbo de su vida cambió para siempre. Cuando Samuel contempló a Saúl, Dios habló al corazón del profeta: «Este es el hombre que gobernará a mi pueblo». A pesar de la indecisión de Saúl, Samuel lo ungió en secreto, derramando aceite sobre su cabeza, marcando así el inicio de una nueva era para Israel. La unción no fue solo un gesto simbólico, sino algo que transformó profundamente la existencia de Saúl. El Espíritu de Dios descendió sobre él con poder. Sin embargo, ¿cómo reaccionaría el pueblo al enterarse de que se había elegido a un nuevo rey? No mucho después de su unción, Saúl todavía parecía el mismo joven, inseguro de su nueva responsabilidad. Cuando Samuel convocó al pueblo para presentar a su rey, Saúl, en lugar de estar al frente, se ocultaba entre el equipaje, como si deseara evadir ese momento. No obstante, cuando lo encontraron y lo llevaron ante la multitud, su estatura y presencia impresionaron a todos. ¿Es este el hombre que el Señor eligió?, se preguntaban entre ellos. Y el pueblo, al observar su imponente altura, exclamó: «¡Viva el rey!». Aunque muchos lo aceptaron, Saúl sabía que ser ungido no significaba estar listo. Sin embargo, la oportunidad de demostrar su valía no tardó en llegar. Los amonitas, enemigos habituales de Israel, rodearon la ciudad de Jabesh Galahad y enviaron un mensaje cruel. Los habitantes podían rendirse, pero a cambio les arrancarían el ojo derecho. La noticia se esparció por todo Israel y la desesperación invadió al pueblo. Nadie sabía cómo reaccionar. Fue entonces cuando Saúl, todavía trabajando en el campo, se enteró de la situación. Al escuchar la historia, algo cambió dentro de él. El Espíritu del Señor lo invadió con fuerza, despertando su valor y liderazgo. Con una medida audaz, cortó en pedazos 2 bueyes y los envió por todo Israel, amenazando a quienes no se unieran a él en la lucha contra los amonitas. El temor del Señor se apoderó del pueblo y se formó un gran ejército. Con sagacidad y valentía, Saúl condujo a los israelitas a una victoria contundente sobre los amonitas. La ciudad fue salvada y el nombre de Saúl ganó respeto entre todos. La victoria contra los amonitas consolidó a Saúl como rey ante los ojos de Israel. El pueblo estaba unido y repleto de confianza en su liderazgo. Sin embargo, la verdadera prueba de su reinado aún estaba por venir. Los filisteos, adversarios poderosos y bien organizados, comenzaron a amenazar nuevamente las fronteras de Israel.
Las tensiones aumentaron y el pueblo, atemorizado, aguardó la orden de Saúl. Samuel le había dado a Saúl una instrucción clara. Debía esperar 7 días a que llegara el profeta para ofrecer sacrificios a Dios antes de cualquier batalla. Era una cuestión de obediencia y paciencia. Pasaron los días y el ambiente bélico se volvió aún más tenso. Los filisteos se acercaban cada vez más y los soldados de Saúl, aterrorizados, comenzaron a desertar. Poco a poco, el gran ejército que se había formado empezó a dispersarse hasta que solo quedaron unos pocos hombres al lado del rey. Cada hora que pasaba parecía aumentar la ansiedad de Saúl. Vio que su ejército se reducía y que sus enemigos se aproximaban, pero Samuel aún no había llegado. La presión sobre el rey era insoportable y sintió que no podía esperar más. Temiendo ser derrotado sin la bendición de Dios, Saúl tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Él mismo ofreció el sacrificio. En el instante en que concluyó el ritual, finalmente llegó Samuel. El profeta, al ver lo que había hecho Saúl, quedó profundamente decepcionado. «¿Qué hiciste?», preguntó Samuel con tono serio. Saúl intentó justificar su acción hablando de la presión que enfrentaba, pero Samuel se mantuvo firme. Le advirtió que su impaciencia le costaría muy caro. La advertencia de Samuel resonó en la mente de Saúl por un tiempo, pero no se detuvo a reflexionar en profundidad sobre su error. El rey aún tenía muchas batallas por delante y la siguiente misión era decisiva. Dios, a través de Samuel, le dio a Saúl una orden directa: destruir completamente a los amalecitas, un pueblo enemigo de Israel. Esto incluía no solo a los soldados, sino también al rey, los animales y todas las posesiones. Era una misión clara, sin espacio para interpretaciones. Saúl reunió su ejército y marchó contra los amalecitas. La victoria fue rápida y devastadora, pero a medida que el campo de batalla se calmó, algo empezó a cambiar en el corazón del rey. Miró a su alrededor y vio que entre las cosas había muchos animales sanos y valiosos. Además, el propio rey Agag fue capturado vivo. La idea de conservar lo mejor del rebaño, supuestamente para ofrecerlo como sacrificio al Señor, le pareció a Saúl una solución razonable. Después de todo, ¿por qué destruir algo tan valioso? Cuando Samuel llegó al campamento, no tardó mucho en darse cuenta de que algo andaba mal. El sonido de los animales que habían sido salvados era una clara evidencia de la desobediencia de Saúl. «¿Qué es el grito de esta oveja que oigo?», preguntó el profeta con severidad. Saúl, sin titubear, explicó que guardaba lo mejor para ofrecerlo a Dios. Pero Samuel no estaba convencido. «La obediencia es mejor que el sacrificio», dijo con firmeza. Fue en ese momento que la sentencia sobre Saúl se volvió definitiva. Dios lo había rechazado como rey. Saúl aún estaba en el trono, pero algo dentro de él había cambiado. El Espíritu de Dios, que lo había guiado y fortalecido en la batalla, ahora se había alejado, sintiendo ese vacío creciente, una inquietud que no podía explicar. Y al mismo tiempo, sin que él lo supiera, Dios ya había designado al próximo rey de Israel. Samuel, obedeciendo la orden del Señor, fue a la casa de Jesé en Belén para encontrar al que ocuparía el lugar de Saúl. Entre los hijos de Jesé se eligió al más improbable: David, un joven pastor de apariencia sencilla y común. Sin embargo, Dios vio lo que nadie más podía percibir. El profeta ungió a David en secreto y desde ese instante el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre él. Mientras tanto, Saúl sufría cada vez más una tormenta interna. Un espíritu maligno lo atormentaba, trayendo constantes angustias que ninguno de sus consejeros podía calmar. Fue entonces cuando alguien sugirió una solución: buscar un músico talentoso que tocara el arpa y calmara el espíritu atribulado del rey. Y,
En otro de esos encuentros que parecen obra del destino, David, el joven pastor ungido como futuro rey, fue llamado al palacio para servir a Saúl. David, con su arpa, trajo alivio inmediato al rey. Cuando tocaba, el espíritu maligno se alejaba y Saúl experimentaba momentos de paz. Aún no lo sabía, pero el joven que tocaba para calmar su alma sería quien algún día ocuparía su lugar en el trono. David, que todavía se desempeñaba como músico en el palacio, pronto se destacaría por algo más que sus habilidades con el arpa. En medio de las constantes amenazas de los filisteos, surgió un nuevo enemigo que aterrorizó a Israel. Goliat, un guerrero gigante que desafió a los israelitas a un combate 1 a 1. Durante 40 días, el ejército de Saúl estuvo paralizado por el temor. Ningún soldado se atrevió a enfrentarlo. Fue en este escenario que David, todavía un joven pastor, apareció para entregar provisiones a sus hermanos que se encontraban en el campo de batalla. Al escuchar el desafío de Goliat, se indignó. ¿Cómo podría un hombre insultar al ejército del Dios viviente y salir impune? Con un valor inesperado, David se ofreció a enfrentar al gigante confiando no en su fuerza, sino en la protección de Dios. Saúl, al ver a David, se mostró escéptico. ¿Cómo podría ese chico, sin experiencia en batallas, enfrentarse a un guerrero tan temido? Pero David estaba decidido. Le contó al rey cómo Dios le había ayudado a matar un león y un oso mientras cuidaba ovejas, y creía que el Señor haría lo mismo con Goliat. Sin otra opción, Saúl le permitió ir y vistió a David con su propia armadura. Pero David, sintiéndose incómodo, prefirió enfrentarse a Goliat con sus sencillas herramientas de pastor, una honda y 5 piedras lisas. Frente a todos, con solo una piedra lanzada con precisión, David derrotó a Goliat. La victoria fue tan rápida e impresionante que el ejército filisteo huyó presa del pánico. La victoria de David sobre Goliat se extendió por todo el reino y su popularidad creció rápidamente. El joven pastor se convirtió en el héroe de Israel. El pueblo lo vitoreaba cantando en las calles. Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Lo que inicialmente parecía un canto de alabanza se convirtió en una herida abierta en el orgullo de Saúl. El rey, que antes había visto a David como un joven talentoso e inofensivo, ahora lo consideraba una amenaza. Saúl no podía ignorar la creciente influencia de David. Con cada victoria en las batallas, con cada gesto de valentía, el nombre de David era exaltado, mientras que la sombra del rey parecía encogerse. La envidia comenzó a envenenar el corazón de Saúl, y la sensación de que Dios se había alejado de él solo lo atormentó. Esta amargura se intensificó. A partir de ese momento, Saúl empezó a observar a David con otros ojos, lleno de sospecha y preocupación. La convivencia entre ambos se volvió insostenible. En uno de los arrebatos que lo afectaron, Saúl intentó matar a David arrojándole una lanza, mientras el joven tocaba el arpa para calmarlo. David logró esquivarlo, pero el peligro era evidente. Saúl ya no confiaba en él, y el deseo de verlo muerto comenzó a tomar forma. El rey, decidido a deshacerse de la amenaza que representaba David, lo envió a misiones peligrosas, con la esperanza de que no regresara con vida. Pero en cambio, David siempre regresaba victorioso, ganándose aún más el corazón del pueblo. Ahora, Saúl sabía que tendría que tomar medidas más extremas para eliminar al que consideraba su rival por el trono. La obsesión de Saúl por deshacerse de David crecía cada día. Ya no podía pensar en otra cosa que eliminar al joven que, a sus ojos, amenazaba el trono. David, al darse cuenta del peligro inminente, comenzó a huir de Saúl. La huida se extendió por desiertos, cuevas y ciudades, y Saúl movilizó al ejército de Israel para localizar y matar a David. La persecución fue implacable, pero sorprendentemente David siempre logró escapar.
En medio de esta fuga hubo dos momentos que podrían haber cambiado por completo su destino. 2 veces David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero en ambas ocasiones se negó. En el primero, mientras se escondían en una cueva, David y sus hombres vieron entrar a Saúl, sin saber que estaban allí. Aunque sus hombres lo alentaron a aprovechar la oportunidad, David solo cortó un trozo del manto de Saúl como prueba de que podría haberlo matado, pero decidió perdonarle la vida. Cuando Saúl se enteró de esto, se estremeció. Lloró y reconoció que David era más justo que él, pero esto no fue suficiente para detener la persecución. En la segunda ocasión, David volvió a acercarse a Saúl mientras éste dormía en su campamento. Uno de los compañeros de David sugirió que lo mataran, pero David se negó, diciendo que no levantaría su mano contra el ungido del Señor. Una vez más, perdonó la vida a Saúl, demostrando su lealtad a Dios, aunque fue injustamente perseguido. Saúl, sin embargo, no se rindió. La desesperación de Saúl solo aumentó con el paso del tiempo. No pudo matar a David y el peso del abandono de Dios lo afligía cada vez más. Sus enemigos aumentaban por todas partes y los peores de ellos, los filisteos, preparaban un ataque decisivo. El ejército israelí estaba a punto de afrontar una batalla crucial en el monte Gilboa, y Saúl, consciente de la gravedad de la situación, sintió que el miedo crecía en su pecho. Necesitaba una respuesta, una dirección, pero Dios ya no le habló, ni por sueños, ni por profetas. Desesperado, Saúl tomó una decisión que él mismo había prohibido en su reino. Buscó una médium. Disfrazado, se dirigió a Endor, donde vivía una mujer conocida por comunicarse con los muertos. Saúl sabía que estaba rompiendo con todo lo que había defendido como rey, pero su desesperación hablaba más alto. Ordenó al médium que invocara el espíritu de Samuel, el profeta que una vez lo había ungido como rey. Para sorpresa de todos, apareció Samuel, pero su mensaje no fue nada reconfortante. El espíritu de Samuel, severo y directo, anunció que la batalla estaba perdida incluso antes de comenzar. Los filisteos ganarían y Saúl y sus hijos morirían en el campo de batalla. El destino estaba sellado. El corazón de Saúl, ya afligido, se hundió en una desesperación total. Sabía que sus días estaban contados, pero aún así, debía enfrentar la batalla que tenía por delante. En los albores de la batalla en el monte Gilboa, el ambiente era pesado y sombrío. Saúl, con el corazón abrumado por la predicción de su propia muerte, dirigió un ejército que ya parecía derrotado incluso antes de alzar sus espadas. Los filisteos avanzaron con fuerza y el ejército de Israel, sin el favor de Dios, comenzó a desmoronarse ante el enemigo. Al poco tiempo, la situación se tornó desesperada. Los hijos de Saúl, incluido Jonatán, su fiel heredero, murieron en batalla. Saúl, al ver la devastación que lo rodeaba, fue gravemente herido por los arqueros filisteos. Sabiendo que la captura era inevitable y temiendo la humillación a manos de sus enemigos, Saúl tomó una decisión final y trágica. Pidió a su escudero que lo matara, pero el joven, aterrorizado, se negó. Sin otra opción, Saúl se arrojó sobre su propia espada, poniendo fin a su vida en el campo de batalla, rodeado de derrota y desesperación. La noticia de la muerte de Saúl y sus hijos se difundió rápidamente. Los filisteos, al encontrar los cuerpos, profanaron a Saúl. Lo decapitaron y exhibieron su cabeza y armadura como trofeos de guerra. Su cuerpo mutilado fue colgado en las murallas de la ciudad de Betzán como humillación final. Pero, en medio de la desolación, aún resonaba un gesto de lealtad. Los valientes hombres de Jabesh Galaad, que nunca habían olvidado cómo Saúl los había salvado años antes, arriesgaron sus vidas para rescatar el cuerpo del rey caído. Lo trajeron de regreso y lo enterraron con honores.
Incluso en su trágica muerte, Saúl recibió un último acto de respeto. La noticia de la muerte de Saúl y sus hijos llegó a David, quien se encontraba lejos del campo de batalla. Aunque Saúl había pasado los últimos años persiguiendo a David, tratando de quitarle la vida a toda costa, el joven no sintió alivio con la caída del rey. Al contrario, su corazón se llenó de tristeza. Saúl había sido el primer rey de Israel, el ungido de Dios, y encima de todo Jonatán, su mejor amigo, también había caído en esa batalla. El dolor de la pérdida pesaba sobre él como una carga inmensa. David, conmovido, compuso un cántico de lamento que resonaría entre los israelitas durante generaciones. En él ensalzó la valentía de Saúl y Jonatán. Dijo reconociendo las virtudes de los dos hombres. A pesar de todo lo sucedido, fue una muestra de honor y respeto que pocos esperarían de alguien que había sufrido tanto a manos de Saúl. Incluso en medio de la persecución, David nunca dejó de ver a Saúl como el elegido de Dios, alguien que al principio tenía grandes promesas y potencial. El lamento de David no quedó en el corazón. No fue solo un homenaje a Saúl y Jonatán, sino también una reflexión sobre el final de una era. La nación de Israel se encontró ahora sin un rey, sin un liderazgo claro, y el vacío dejado por la muerte de Saúl abrió espacio para el siguiente capítulo de la historia. Con la muerte de Saúl, la nación de Israel se halló en un tiempo de incertidumbre. El hombre que había sido elegido por Dios para dirigir al pueblo, que inició su reinado con grandes victorias, y la promesa de una nueva era, ahora había caído, desobediente y distante de la voluntad divina. Pero incluso en medio de su tragedia, Saúl dejó un legado innegable. Su historia, marcada por momentos de valentía y audacia, fue también una poderosa advertencia sobre los peligros de la desobediencia y el orgullo. David, ya con el camino abierto hacia el trono, observó la sombra que dejó Saúl. El reinado de Saúl, aunque comenzó con la bendición de Dios, se vio empañado por decisiones apresuradas y un corazón que gradualmente se apartó de la obediencia. Las victorias iniciales de Saúl fueron grandes, pero su incapacidad para confiar plenamente en Dios y seguir sus instrucciones fue lo que poco a poco llevó a su caída. David sabía que, como nuevo ungido de Israel, tendría que aprender de los errores de su predecesor. Necesitaría no solo ganar batallas, sino también mantener un corazón fiel y obediente al Señor. La transición de poder entre Saúl y David simbolizó mucho más que el intercambio de reyes. Fue el inicio de una nueva etapa para Israel, una era que David tendría que liderar con sabiduría, aprendiendo no solo de sus propias experiencias, sino también de los vaivenes del rey anterior. Saúl, que comenzó con un potencial tan grande, se había perdido. Sin embargo, el futuro de Israel apenas comenzaba, y con él debían comprenderse profundas lecciones. La vida de Saúl revela una trayectoria compleja y llena de matices. Fue el primer rey de Israel elegido por Dios, alguien que inició su reinado con humildad y grandes victorias. Había en él la promesa de un líder fuerte, un hombre que podría haber guiado a Israel a través de muchos años de prosperidad. No obstante, poco a poco, Saúl permitió que la inseguridad y el orgullo se apoderaran de su corazón. Su impaciencia con las órdenes de Dios y su falta de confianza en las instrucciones divinas se convirtieron en su mayor enemigo. Cada desobediencia de Saúl lo alejó más de Dios, y el trono, que al principio parecía ser su llamado, se convirtió en una pesada carga. El poder que tanto buscó mantener terminó corrompiéndolo, y sus decisiones equivocadas trajeron consecuencias devastadoras, no solo para él, sino para toda la nación de Israel. Su obsesión con David y el miedo a perder el trono
lo cegaron ante la verdad de que se había desviado del plan de Dios mucho antes. La historia de Saúl nos enseña que empezar bien es importante, pero la verdadera prueba es cómo llegamos hasta el final. La obediencia a Dios es lo que sostiene a un líder y sin ella, incluso el camino más prometedor puede terminar en la ruina. Saúl nos muestra el peligro de dejar que el orgullo, la envidia y el miedo superen la fe y la confianza en Dios. Al reflexionar sobre su vida, recordamos que no es el comienzo lo que determina nuestra historia, sino la forma en que perseveramos en los caminos de Dios. Y para David, que ahora asumió el trono, esta sería una lección que nunca podría olvidar. Si te gustó la historia de Saúl y deseas seguir explorando otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.